Hola, soy Alba, y en este canal les cuento las historias que vi y viví. Pero antes de empezar, cuéntenme en los comentarios desde donde me escuchan. Me encanta saber hacia dónde va mi historia. Hay secretos que creemos enterrados para siempre, como semillas podridas bajo la tierra que, sin embargo, siguen creciendo en la oscuridad. Y hay personas que tienen el don terrible de encontrar esas semillas y hacerlas florecer justo cuando más daño pueden causar. Durante años pensé que Valeria era mi hermana del alma, la única persona en el mundo que me conocía por completo. Qué equivocada estaba. A veces, quienes más cerca tenemos del corazón son precisamente quienes más daño pueden hacernos. Era una tarde de abril. Todavía recuerdo el olor a jazmín que entraba por la ventana de mi cuarto cuando tenía 17 años. Valeria estaba sentada en mi cama, hojeando una revista mientras yo me peinaba frente al espejo. Desde niñas habíamos sido inseparables. Vivía a 3 casas de la mía, y desde que aprendimos a caminar, nuestras madres bromeaban diciendo que éramos como 2 gotas de agua, siempre juntas, siempre compartiéndolo todo. Alba, ¿tu papá está bien?, me preguntó de repente, sin levantar la vista de la revista. Me detuve, el cepillo a medio camino en mi cabello. ¿Por qué preguntas eso? No sé. Lo he visto muy pensativo últimamente. Ayer cuando pasé por aquí, estaba en el jardín mirando hacia la casa de los Herrera como si viera fantasmas. Los Herrera, esa familia que había desaparecido de la noche a la mañana cuando yo tenía apenas 12 años. Don Esteban, su esposa y sus 2 hijos pequeños, un día estaban ahí, al otro lado de la calle, y al siguiente solo quedaba una casa, vacía con las ventanas cerradas y el jardín empezando a llenarse de maleza. Nunca supimos por qué se fueron tan deprisa, aunque los vecinos susurraban historias de deudas y problemas con gente peligrosa. Papá siempre ha sido callado. Tú lo sabes, le respondí, pero algo en su pregunta me inquietó. Valeria tenía esa manera de hacer preguntas que parecían inocentes pero que siempre tocaban lugares sensibles, como si supiera exactamente dónde presionar para encontrar los puntos dolorosos. Me volví hacia ella y vi algo extraño en sus ojos, una especie de conocimiento, como si estuviera midiendo mi reacción, pero en ese momento lo dejé pasar. Valeria era mi mejor amiga, mi confidente, la persona que había estado conmigo en cada momento importante de mi vida. ¿Por qué iba a desconfiar de ella? Los meses siguientes, sin embargo, comencé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas. Valeria aparecía en casa con una frecuencia que no recordaba de antes. Siempre tenía una excusa perfecta. Quería pedirle a mamá la receta de sus tamales, necesitaba preguntarle algo sobre un trabajo de la escuela, o simplemente pasaba por ahí y decidía saludar. Pero yo empezaba a darme cuenta de que sus visitas coincidían siempre con los momentos en que papá estaba en casa. Una tarde, mientras ayudaba a mamá en la cocina, escuché la voz de Valeria en el patio trasero. Hablaba con papá, pero su tono era diferente al que usaba conmigo o con el resto de la familia. Había algo más formal en su manera de hablar, casi como si fuera una conversación de negocios. No puede seguir así, don Julián. La gente empieza a hacer preguntas. Me acerqué a la ventana, tratando de escuchar mejor sin ser vista. Papá estaba de espaldas a mí, pero podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que tenía los puños cerrados a los costados. Eso no es asunto tuyo, Valeria, y definitivamente no es algo de lo que debas hablar con Alba. Por supuesto que no, respondió ella, y había algo en su voz que me heló la sangre. Pero Miguel necesita ayuda, otra vez, y usted sabe que puede contar con nuestra discreción. Como siempre, Miguel, el hermano mayor de Valeria, 5 años mayor que nosotras y siempre metido en problemas. Desde que lo conocía había escuchado historias sobre sus peleas, sus deudas de juego, sus negocios turbios que nunca parecían salir bien. Pero, ¿qué tenía que ver mi padre con Miguel? Papá suspiró profundamente,
un sonido que venía desde lo más hondo de su pecho, cargado de una fatiga que no sabía que llevaba dentro. La próxima vez, Valeria, pero que sea la última. No puedo seguir haciendo esto, lo sé, don Julián, y créame que lo aprecio. Alba es muy afortunada de tener un padre como usted. Las palabras sonaban dulces, pero había algo venenoso en ellas, como miel sobre cristal roto. Me alejé de la ventana, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo desde el patio. Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas a esa conversación, tratando de encontrarle sentido. ¿De qué discreción hablaba Valeria? ¿Qué sabía ella que yo no sabía? Y sobre todo, ¿por qué papá parecía tan derrotado? Durante las siguientes semanas, observé más atentamente. Valeria seguía siendo la misma conmigo, la amiga de siempre, riéndose de mis chistes tontos, compartiendo secretos sobre los muchachos que nos gustaban, planeando nuestro futuro juntas. Pero cada vez que estaba cerca de papá, yo podía sentir una corriente subterránea, algo que fluía entre ellos y que me excluía completamente. Una tarde, mamá había salido a visitar a tía Rosa y papá estaba en su taller del garaje, reparando la bicicleta de don Ernesto. Valeria había venido a buscarme para ir al centro a comprar tela para un vestido que quería hacerse, pero cuando llegamos a casa, decidió que tenía sed y quería un vaso de agua antes de salir. Ve tú por el agua, yo voy a saludar a tu papá, me dijo, y antes de que pudiera objetar algo, ya se dirigía hacia el garaje. Algo me impidió seguirla inmediatamente. En lugar de eso, entré por la cocina y luego me acerqué por el lado del garaje donde había una ventana pequeña que daba al taller. Podía verlos sin ser vista. Papá tenía las manos manchadas de grasa, pero se había detenido en su trabajo. Valeria estaba parada frente a él, y por primera vez vi su verdadera cara. Cuando creía que nadie la estaba viendo, ya no había sonrisas dulces ni miradas inocentes. Sus ojos eran duros, calculadores. Miguel se metió en problemas otra vez, le dijo sin preámbulos. Debe 500 pesos y esta vez no son prestamistas cualquiera, son los mismos que. Se detuvo, pero la amenaza quedó flotando en el aire. Papá cerró los ojos y por un momento pareció mucho mayor de lo que era. Los mismos que qué, Valeria, usted sabe que, don Julián, los mismos que hicieron que los Herrera tuvieran que irse de la noche a la mañana, los mismos que todavía preguntan por ciertas transacciones que nunca se completaron. El mundo se me vino encima como una avalancha. Los Herrera, la familia que había desaparecido misteriosamente. Papá había tenido algo que ver con eso, y Valeria lo sabía. Eso fue hace años, murmuró papá, pero su voz sonaba como la de un hombre que se está ahogando. Sí, pero usted sabe cómo es esta gente, no olvidan. Y si empiezan a hacer preguntas sobre por qué don Esteban salió huyendo justo después de hacer ese negocio con usted. Valeria dejó la frase sin terminar, pero la amenaza era clara como el agua. Sentí como si me hubieran vaciado toda la sangre del cuerpo. Mi padre, el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, que me compraba dulces a escondidas de mamá, que se quedaba despierto cuando tenía pesadillas, estaba siendo chantajeado por mi mejor amiga, y no solo eso, había estado involucrado en algo lo suficientemente grave como para que una familia entera tuviera que huir en mitad de la noche. ¿Cuánto necesita Miguel esta vez?, preguntó papá, y en su voz había una resignación que me partió el corazón. 500 pesos, pero también necesita un lugar donde quedarse por unas semanas, hasta que las cosas se calmen. No, mi casa no, mi familia no se va a involucrar más en esto, su familia ya está involucrada, don Julián, desde el momento en que usted decidió meterse en negocios con gente como los Herrera, y desde el momento en que su hija se convirtió en mi mejor amiga. Valeria sonrió, pero era una sonrisa que me recordó a las víboras que a veces encontrábamos en el campo. Alba me cuenta todo, ¿sabe? Todo, sus secretos, sus miedos, sus sueños.
Es una muchacha muy confiada, muy inocente. Sería una lástima que tuviera que enterarse de ciertas cosas de una manera desagradable. La amenaza era tan clara que casi podía tocarla. Si papá no cooperaba, Valeria encontraría la manera de contarme todo, pero de la forma más dolorosa posible, y peor aún, podía contárselo a otros, expandir el secreto hasta que se convirtiera en el chisme de todo el barrio. Papá la miró por un largo momento, y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: derrota completa. Está bien, los 500 pesos, pero Miguel no se queda en mi casa. Pueden ser el garaje de la casa vieja de los Herrera. Todavía tengo las llaves. Por supuesto que las tenía. Ahora todo comenzaba a tener sentido. El por qué papá siempre parecía nervioso cuando pasábamos frente a esa casa vacía. El por qué a veces lo encontraba despierto en mitad de la noche, sentado en la cocina con una taza de café frío entre las manos, mirando hacia la nada. Perfecto, dijo Valeria, y su sonrisa volvió a ser la de siempre, dulce y aparentemente inocente. Sabía que podía contar con usted, don Julián. Es usted un buen hombre. Las palabras me dieron náuseas. Un buen hombre, como si estar siendo chantajeado fuera una virtud. Y Alba nunca se enterará de nada. Por supuesto, continuó Valeria, es mi mejor amiga, y yo siempre protejo a mis amigas. Proteger, esa palabra me sonó como una bofetada. Todo este tiempo, había creído que Valeria me protegía, que su amistad era genuina, que realmente le importaba, pero no era protección lo que me ofrecía, era ignorancia. Me mantenía en la oscuridad no por mi bien, sino porque mi inocencia era parte de su poder sobre papá. Salí de ahí tan silenciosamente como pude y corrí a mi cuarto. Cuando Valeria regresó buscándome, ya había decidido qué hacer. Alba, ¿conseguiste el agua? Tu papá me dijo que habías entrado a la casa. Sí. Aquí está, le dije, entregándole un vaso que había llenado a toda prisa. Mi voz sonaba normal, pero por dentro me estaba desmoronando. ¿Estás bien? Te ves un poco pálida. Estoy bien, solo un poco cansada. ¿Sabes qué? Mejor vamos otro día al centro. No me siento con ganas de salir. Valeria me estudió con esos ojos que ahora sabía que podían ver más de lo que aparentaban. ¿Estás segura? Parecías muy emocionada con lo del vestido. Estoy segura. Se quedó un momento más, como esperando que cambiara de opinión o que le dijera qué me pasaba realmente, pero no dije nada, y finalmente se fue. Esa noche no fui a cenar. Les dije a mis padres que me dolía la cabeza, lo cual no era mentira. Me dolía la cabeza, me dolía el pecho, me dolía hasta respirar. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi mejor amiga, se había convertido en una mentira. Pasé los siguientes días fingiendo que todo estaba normal. Valeria venía a buscarme como siempre. Hablábamos de las mismas cosas de siempre. Reíamos de los mismos chistes de siempre, pero yo la observaba con ojos nuevos, y cada gesto, cada palabra, cada sonrisa me parecía calculada. ¿Cuánto tiempo llevaba manipulándome? ¿Cuántos de los secretos que le había contado había usado de alguna manera? Una semana después, Miguel apareció por el barrio. Oficialmente, según le contó Valeria a todo el mundo, había venido a visitar a unos parientes lejanos y se quedaría unas semanas. Pero yo sabía la verdad, y sabía también que papá había pagado por esa mentira. Lo peor de todo era que tenía que seguir actuando como si nada hubiera pasado. No podía confrontar a Valeria sin revelar que sabía sobre el chantaje, y eso podría poner a papá en una situación aún peor. No podía hablar con papá sin admitir que había estado espiando. Me sentía atrapada en un laberinto de secretos y mentiras, sin poder confiar en nadie. Fue entonces cuando comencé a notar otros detalles que antes me habían pasado desapercibidos. La manera en que Valeria siempre conocía información sobre las familias del barrio antes que nadie, como si tuviera fuentes especiales, como si la gente le contara cosas que no le contaban a otros. Ahora me preguntaba si había más personas
en la misma situación que papá, si había más secretos que ella guardaba como cartas en una partida de póker. También recordé conversaciones que en su momento me habían parecido normales, pero que ahora cobraban un significado siniestro, como aquella vez que me preguntó sobre los horarios de trabajo de papá, o cuando quiso saber si teníamos dinero ahorrado para emergencias, o todas esas preguntas sobre los vecinos, sobre sus vidas, sobre sus problemas. Valeria no era solo mi amiga, era una recolectora de información, una tejedora de redes invisibles que conectaban los secretos de medio barrio, y yo había sido su fuente más confiable, su ventana hacia la vida de mi familia. El final llegó de una manera que nunca hubiera imaginado. Era un sábado por la tarde, y había ido a la tienda de don Ernesto a comprar leche para mamá. Cuando venía de regreso, vi a Miguel corriendo por la calle como si lo persiguiera el mismo diablo. Tenía la cara llena de sangre y cojeaba de una pierna. Detrás de él venían dos hombres que no reconocí, hombres con caras que daban miedo, y ropa que no era de nuestro barrio. Miguel logró perderse entre las casas, pero los hombres se quedaron parados en la esquina, hablando entre ellos y mirando hacia las casas como si estuvieran memorizando cada detalle. Esa noche, Valeria vino a casa muy tarde, cuando ya estábamos cenando. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, pero también había algo desesperado en su manera de moverse. Alba, ¿puedo hablar contigo? Es importante. Salimos al patio trasero, el mismo lugar donde había escuchado su conversación con papá semanas atrás. Miguel está en problemas, me dijo sin preámbulos. Problemas serios. Tenemos que irnos del pueblo. ¿Irse? ¿A dónde? No sé, lejos. Mi mamá tiene una hermana en Guadalajara. Podríamos ir allá por un tiempo. Algo en su voz me alertó. No sonaba como la Valeria segura de sí misma que conocía. Sonaba asustada, casi vulnerable. ¿Cuándo se van? Mañana, en el primer autobús. Mañana, después de años de amistad, de planes juntas, de promesas de ser comadres algún día. Me estaba diciendo que se iba en menos de 24 horas. Valeria, le dije, y por primera vez en semanas, decidí ser completamente honesta con ella. Sé lo que has estado haciendo. Se quedó paralizada, como un animal atrapado en las luces de un carro. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes exactamente qué quiero decir? Sé lo de papá, sé lo de Miguel, sé lo del chantaje. Por un momento, pensé que iba a negarlo todo, que iba a seguir fingiendo ser la amiga inocente de siempre, pero entonces algo cambió en su cara. La máscara se cayó completamente, y por primera vez vi a la verdadera Valeria. Dijo simplemente, ¿desde cuándo sabes? Desde hace semanas. ¿Y no dijiste nada? ¿Qué iba a decir? ¿Cómo le dices a tu mejor amiga que descubriste que te ha estado usando todo este tiempo? Valeria se sentó en el escalón del patio. De repente parecía muy cansada. No era personal. Alba, nunca fue personal. ¿Cómo que no era personal? Eras mi mejor amiga. Te conté todos mis secretos, todos mis miedos. Confiaba en ti más que en nadie en el mundo. Y yo te quería. Te quiero. Eso también es verdad. Pero me usaste. Sí, admitió. Y al menos, tuvo la decencia de no tratar de justificarlo. Te usé, a ti y a tu familia, pero nunca quise que fuera para siempre. Pensé que podía controlar la situación, que podía proteger a Miguel sin que nadie saliera lastimado. ¿Proteger a Miguel? Miguel es un delincuente, Valeria, y tú también te convertiste en una. Miguel es mi hermano, dijo con una voz quebrada. Es lo único que me queda de familia. Nuestro padre nos abandonó cuando éramos niños. Nuestra madre trabaja 14 horas al día para mantenernos. Si no lo protejo yo, ¿quién lo va a hacer? Pero no a costa de mi familia, no a costa de mi padre. Tu padre se metió solo en ese lío. Alba, yo no lo obligué a hacer negocios con los Herrera. ¿Qué negocios? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Valeria me miró por un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánta verdad podía manejar.
Tu padre les prestó dinero, mucho dinero, para un negocio de importación que resultó ser una fachada para otras cosas. Cuando las autoridades empezaron a hacer preguntas, los Herrera huyeron con todo el dinero. Tu padre no solo perdió lo que había invertido, sino que quedó como cómplice de algo que ni siquiera sabía que estaba pasando. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Papá no era un criminal, era una víctima, igual que los Herrera en cierta manera, pero su error había sido confiar en las personas equivocadas. ¿Y tú cómo sabes todo esto? Porque Miguel trabajaba para ellos. Era uno de los contactos locales. Cuando todo se vino abajo, él también tuvo que esconderse por un tiempo, pero siguió en contacto con algunos de los involucrados, y así fue como me enteré de la situación de tu padre, y decidiste aprovecharte. Decidí sobrevivir, decidí proteger a mi hermano de la única manera que sabía cómo. No había orgullo en su voz, no había justificación, solo una tristeza profunda que, a pesar de todo, me llegó al corazón, porque la conocía, había crecido con ella, y sabía que debajo de todo este engaño había una muchacha asustada, que había tomado decisiones terribles para proteger a lo único que le quedaba en el mundo. ¿Y ahora qué va a pasar?, le pregunté. Ahora nos vamos. Miguel se metió con gente aún peor que antes, y esta vez no hay manera de arreglarlo con dinero. Tenemos que desaparecer. ¿Para siempre? No lo sé. Espero que no. Nos quedamos en silencio por un rato, sentadas en ese patio donde habíamos pasado tantas tardes hablando de nuestros sueños, planeando nuestro futuro. Ahora ese futuro se había roto en 1000 pedazos. ¿Alguna vez fui realmente tu amiga?, le pregunté finalmente. Eras la mejor amiga que tuve. Eres la mejor amiga que he tenido. Eso nunca fue mentira, Alba. Lo que sentía por ti, lo que siento por ti, eso es real. Todo lo demás fue la situación la que me obligó a ser alguien que no quería ser. ¿Vas a decirle algo a papá antes de irte? No, creo que es mejor que piense que simplemente me fui, que se mantenga alerta por un tiempo, pero que no sepa que ya no tiene que preocuparse por mí. Al día siguiente, Valeria y su familia se fueron en el autobús de las 6 de la mañana. Yo no fui a despedirme, no podía, pero sí me quedé en mi ventana, viendo cómo subía al autobús con una maleta pequeña y la mirada perdida. Fue la última vez que la vi. Los días siguientes fueron extraños. Papá siguió nervioso por un tiempo, como si esperara que Valeria apareciera en cualquier momento, pero poco a poco comenzó a relajarse. Los hombres que habían venido buscando a Miguel también desaparecieron del barrio, y la vida lentamente volvió a algo parecido a la normalidad. Nunca hablé con papá sobre lo que sabía, nunca le dije que había descubierto su secreto, ni le pregunté sobre los detalles de lo que había pasado con los Herrera. Algunos secretos están destinados a permanecer enterrados, y creo que ambos entendíamos que era mejor así. Pero sí, cambió algo entre nosotros, una comprensión silenciosa, una ternura nueva, como si ambos supiéramos que habíamos pasado por algo difícil, juntos pero por separado, y que habíamos sobrevivido. En cuanto a Valeria, durante años me pregunté qué habría sido de ella, si habría encontrado una manera de salir del agujero en el que había caído, si Miguel habría finalmente aprendido a mantenerse alejado de los problemas, si algún día tendría el valor de regresar y enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Nunca supe las respuestas a esas preguntas. Valeria se había convertido en otro fantasma de mi pasado, otro secreto que llevaba conmigo, pero sí aprendí algo importante de toda esa experiencia. Aprendí que la confianza es lo más frágil y lo más valioso que podemos dar, que las personas pueden amarnos genuinamente y aún así hacernos daño, que a veces proteger a alguien que amamos requiere tomar decisiones que nos convierten en personas que no reconocemos. Y aprendí también que hay una diferencia entre guardar un secreto para proteger a alguien y guardar un secreto para controlarlo. Valeria creía que estaba protegiendo a Miguel,
pero lo que realmente estaba haciendo era perpetuar un ciclo de mentiras y manipulación que eventualmente los destruiría a ambos. Hay historias que dejan más preguntas que respuestas, pero si hay algo que aprendí, es que hablar, aunque duela, es a veces la única forma de sanar. Los secretos nos enferman cuando los guardamos solos, pero compartir la verdad, aunque sea tarde, aunque sea incompleta, nos libera de cargas que nunca fueron nuestras para llevar. Si esta historia tocó alguna parte de tu corazón, déjame un comentario, y si quieres seguir escuchando mis historias, puedes suscribirte al canal. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.